Nos vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, por favor. Ahí estaremos meditando en esta mañana del 1 al 6. Evangelio de Juan capítulo 12, versículos del 1 al 6. Si usted lo tiene, me dice un fuerte amén. Evangelio de Juan capítulo 12, versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leamos la escritura en esta hora. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Padre, esta mañana queremos meditar esta escritura, y que así como fue el sentir de esta familia de Lázaro, podamos también nosotros prepararte una cena, un momento de intimidad, un momento de confianza. Háblanos al corazón en esta hora, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bien, el texto es muy básico, muy claro. Si hay textos que son fáciles de encontrar su mensaje, son los evangelios. Aunque hay que indagar algunas cosas, pero si usted lee la porción de esta mañana y le pone atención, se dará que todo gira en torno a la presencia del Señor. Dicen los versículos últimos del capítulo 11, si usted puede leerlo conmigo, el versículo 56, que dice: y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde, ¿qué dice, iglesia?, dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Termina el capítulo 11 hablando que hay quienes lo buscan, probablemente no con buenas intenciones, porque lo que quieren es capturarlo, destruirlo y llevarlo a los tribunales romanos y también los religiosos. Pero aquí está la palabra de esta mañana: mientras unos lo buscan desesperados, no con los motivos reales, hay otros, como hemos leído aquí en el versículo número 2, que dice que le hicieron a Jesús en la casa de Lázaro, le hicieron ahí una cena. Mientras unos lo buscan y no lo encuentran, otros hacen una cena y Jesús se hace presente. Y eso será el tema de todos los versículos que hemos leído,
comenzando desde los últimos versículos 55 al 57 del 11, siguiendo del capítulo 12 del 1 al 8. La presencia de Dios es la que determina el cambio en la vida de las personas a las cuales Él se presenta. Entonces, siendo eso el motivo, siendo eso lo más importante, esta mañana nosotros tenemos que reflexionar si la presencia de Dios está con nosotros o la presencia de Dios no está con nosotros. ¿Qué tan importante es la presencia de Dios? Preguntará usted en esta hora. Déjeme decirle que, por ejemplo, Moisés, cuando se le encomienda una tarea y la tarea no es fácil, sino que la tarea es tan complicada, le dice Moisés: pero si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces, ¿qué le dice Moisés? Yo no quiero hacer absolutamente nada. Cuando Josué está por emprender el cargo y el trabajo que ha dejado Moisés, no se le dice que le van a dar un buen equipo de militares. No se le dice que le van a dar recursos económicos. No se le dice que le van a dar armas. A Josué en el capítulo 1 Dios le promete que iba a estar con él. En otras palabras, iglesia, lo que hace la diferencia en la vida de nosotros es si la presencia de Dios está con nosotros o si no está con nosotros. Si la presencia de Dios está con nosotros, la situación de nuestra vida puede estar complicada, puede estar difícil, pero no hay que preocuparnos, porque no pelearemos nosotros, sino que Dios que está con nosotros va a pelear por cada uno de nosotros, iglesia. Por eso Pablo decía en Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, amados hermanos, este es un tema que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El acompañamiento de la presencia de Dios a todos los seres humanos. La caída del hombre narrada en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Dónde está el castigo? Que la presencia de Dios ya no está con ellos. Y como ya no está con ellos, entonces Adán y Eva son vulnerables. Adán y Eva tienen que esconderse. Adán y Eva tienen miedo. Por eso cuando Jesús los anda buscando, cuando Dios los anda buscando, dice ahí el pasaje que les pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué ha perdido el hombre en el Edén? La presencia de Dios. ¿Y cómo termina el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia? El libro de Apocalipsis va a terminar diciendo que vamos a estar para siempre con Él. Es más, la invitación en el capítulo 4 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre él la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él. Nuevamente la idea es la presencia de Dios. La presencia de Dios que esté en cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros procurar la presencia de Dios? Porque puede ser un estribillo evangélico decir: Dios está conmigo. Pero una cosa es lo que yo diga verbalmente y otra cosa es el respaldo que yo sienta en mi corazón. El respaldo que yo sienta de saber que aunque esté en valle de sombra y de muerte, no tengo que temer mal alguno, porque la vara y el cayado de Dios me van a guiar donde quiera que yo ande. La presencia de Dios no solamente es una fórmula o unas palabras de encantamiento o de hechizo. Dios está conmigo. No, yo puedo decir 1000 veces que Dios está conmigo. La pregunta es si realmente está con nosotros. Porque, hermanos, se nota cuando Dios no está con las personas. Cuando Dios no está con alguien, entonces este alguien se siente defraudado, se siente que ya no puede, se siente que muy pronto va a perecer. Pero miren, hermanos, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios,
No importa la tormenta que usted esté pasando, no importa el gigante que tenga que enfrentar, usted sabe que Dios nunca lo va a dejar y nunca lo va a abandonar, y que le va a dar la solución a ese problema que usted está viviendo. ¿Cómo entonces procurar que la presencia de Dios esté conmigo? Versículo número 1. 6 días antes de la Pascua, quiero que subraye la primera frase. ¿Cuál es el verbo que ahí aparece en el versículo 1? 6 días antes de la Pascua, ¿qué dice, iglesia? Vino Jesús. ¿A dónde? Aunque en el otro lado lo andaban buscando, Jesús no llegó al otro lado en el templo. Aunque en otras ciudades se había hablado de él, Jesús no llegó a los otros lados. ¿A dónde llegó Jesús, dice el texto? A Betania. Dicen por ahí que a nadie le gusta regresar donde lo han tratado mal. Un día un pastor a mí me invitó a predicar, y recuerdo que debido a algunos comentarios que hubieron ahí, yo siempre soy bien reservado. No me gusta ser abierto con mucha gente, soy muy callado. Pero ahí en la mesa estábamos y de repente se tocó un tema muy delicado, y para no hacerle largo el cuento, yo preferí retirarme y no recibir las atenciones como la cena que ofrecen, como esto y lo otro, por respeto, para no. Yo siempre he sido de las personas que digo las cosas, y mejor para no herir, pues preferí retirarme de la mesa y decir: pastor, muchas gracias por haberme invitado, le agradezco por la confianza que ha tenido. Hace un par de años me preguntó que si volvería a ir a su iglesia, y le digo: pastor, con todo el respeto que usted me merece, no. ¿Por qué? Porque a uno no le gusta volver a donde lo han tratado mal. Usted va a un lugar donde le tratan bien, va a una pupusería donde le dice que va a querer, que le damos, aquí hay curtido, aquí hay salsa, aquí hay esto. Usted siempre quiere ir al mismo lugar. Pero a un lugar donde le niegan la salsa, donde le niegan el curtido, donde las pupusas solo tienen masa y no tienen producto, alguien dice amén. Y usted dice: ¿quiere regresar al mismo lugar? No. ¿Por qué estoy diciéndole estos ejemplos? Porque así es Jesús. Y Jesús, aunque nosotros lo tratamos mal, Él siempre procura estar con nosotros. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece. Ahora, el punto no es para que sigamos maltratando a Jesús. Jesús nos ama tanto que aunque le despreciemos, que aunque no le demos el lugar que le corresponde, siempre Jesús, la Biblia dice, que nos ama con amor eterno. Ahora, el punto a reflexionar es: ¿y Jesús quiere venir a mi vida? ¿Y Jesús quiere visitarme? ¿Le doy un espacio yo a Dios en mi corazón? ¿Le doy un espacio a Dios en mi vida diaria? ¿Quiere Jesús tener esta misma sensación que tuvo en esta época, que Él se sentía tan cómodo en Betania? Ahí se sentía en su casa. Ya vamos a ver lo que hace una persona cuando tiene la presencia de Dios y que disfruta la presencia de Dios. O somos, como dice el versículo, miren ustedes, 54 del capítulo 11. Hay dos tipos de personas acá en esta porción. Aquellos que la presencia del Señor la disfrutan con una cena, que ya leímos el versículo 2, le hicieron ahí una cena. Pero también existe el otro tipo de persona que dice el versículo 53. Así que desde aquel día, que dice, iglesia, acordaron matarle. Por tanto, Jesús,
ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. En un lugar lo reciben con una cena, pero hay otro grupo que ¿qué quiere hacer con Jesús? ¿De cuál somos nosotros? ¿Somos nosotros de aquellos que hacemos sentir a Jesús en confianza? ¿De aquellos que hacemos sentir a Jesús en comunión, en comodidad? ¿Le preparamos una cena al Señor? Y esas preguntas, la respuesta solo nosotros podemos contestar. Esta mañana Dios te pregunta, iglesia, ¿anhelas tú la presencia de Dios en tu vida? Parecería que con nuestra forma de vida no, parecería, pero puede ser que yo esté equivocado. Pero anhelar la presencia de Dios no solamente es una expresión verbal. Anhelar la presencia de Dios es que cada día que yo me levanto, lo que más anhelo es que Dios vaya conmigo donde quiera que yo pase, donde quiera que yo ande. ¿Y qué pasa donde está la presencia de Dios? Versículo 1 siempre. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Y qué dice el texto? El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Cómo saber si la presencia de Dios está con nosotros o no está con nosotros? Aquí tiene usted una evidencia. Donde está la presencia del Señor ocurren cosas maravillosas. Si yo no tengo una vida en donde puedo cada día ver sus milagros y misericordias, yo tengo que preguntarme si la presencia de Dios está conmigo. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice Corintios, ahí hay libertad. Porque Dios no es un Dios de muertos, dice Romanos, Dios es un Dios de vivos. Si la presencia de Dios está conmigo, mi vida se va a reflejar cada día cómo experimentan los milagros. Aquí está Jesús en esta casa, y en esta casa se nota que ha estado Él. ¿Cómo se nota, pastor? Porque ahí está Lázaro, que en un tiempo había estado muerto, pero que ahora Jesús lo ha resucitado. Miren, hermanos, nosotros a veces no le damos el valor que merece el procurar la presencia de Dios. Si nosotros cada día procuramos la presencia de Dios a través de la oración, a través de leer la Biblia, si usted ayuna, a través de ayunar, a través de tratar de vivir una vida agradable a Dios, amados hermanos, nuestra vida va a ser una vida que va a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Cuánto tiempo al día nosotros dedicamos para procurar esta presencia? ¿Cuánto tiempo al día nosotros hacemos sentir al Señor en confianza? ¿Cuánto tiempo al día nosotros le decimos, papito lindo, no te apartes de mí? Aquí quiero que estés, no te muevas. La señal que usaba en el Éxodo para moverse el pueblo era, si Dios se movía en el día durante una columna con una columna que era hecha por una nube, se movía el pueblo, y en la noche había una columna de fuego, pero si esa se movía, el pueblo se movía. Si la nube se paraba, el pueblo se paraba. ¿A dónde está el caos de nuestras vidas? Que como no estamos con la presencia de Dios en nosotros, hacemos lo que se nos ronca la gana, y por eso siempre vamos a darnos en los dientes. Por eso esta mañana el Señor insiste en su palabra: iglesia, por favor, procura mi presencia en tu vida. Te puede faltar tu familia, te puede faltar tus amigos, te pueden faltar los hermanos de la iglesia, pero la presencia que nunca te debe faltar es la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores cada mañana.
¿Qué pasa cuando está la presencia de Dios entre nosotros? Versículo número 2. Le hicieron ahí una cena, y aquí viene la característica. Marta, ¿qué dice que hacía? Servía. Es que cuando Dios está dentro de ti, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Dios no te ha llamado para que seas una persona que no sea importante en su reino. Si Dios ha llegado a tu vida, si la presencia de Dios está contigo, también tu vida a través del servicio debe de reflejarse como un agente del reino de Dios. Llamó a los pescadores y les dijo: de aquí en adelante no serán únicamente pescadores marítimamente hablando, sino que a partir de hoy también se harán pescadores de hombres. Amados hermanos, el reino de Dios tiene un sinfín de trabajo que hacer. La comunidad de fe a la cual nosotros pertenecemos también, amados hermanas, está llamada a hacer. Miren, el texto es tan revelador que versículo 2 dice: le hicieron ahí una cena. Yo quiero preguntar, si Jesús había llegado, si los discípulos habían llegado, estamos hablando por lo menos unas 12 personas de discípulos, más Jesús 13, más los hermanos 15, pero Jesús no siempre andaba solo, siempre lo seguía gente. Hablemos de unas 25 personas. ¿Es fácil hacer comida para 25 personas? Hacer comida para 25 personas es un trabajo muy sacrificial que hay que hacer. En esa época, pues el arte culinario de los judíos tenía que ver con los panes sin levaduras, algunas veces carne, otras veces peces. No quiero dar en detalle lo que hay un escritor alemán llamado Joaquín Jeremías que nos da un menú de las comidas de los judíos, pero no voy a ahondar en eso. Solamente quiero reparar en el hecho de que hay un montón de trabajo que hacer, pero el texto dice que la única que servía, ¿quién era? Marta. Hoy lo mismo tenemos, amados hermanos. Miren, hay mucho trabajo que hacer por el evangelio. Por eso Jesús dice en su palabra: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados hermanos, cada vez que tocamos temas de servicio es para concientizarle a usted que todavía no sirve, que es importante ser útil en el reino de los cielos. Y seguramente usted diga: pero lo que yo voy a hacer no va a ser significativo. No importa, amados hermanos, el granito de arena que nosotros sembremos hará la diferencia en la vida de una persona. Desear hacer algo, muchas personas pueden tener deseos, pero el hacer algo por alguien, pocas personas lo quieren hacer. El texto nos está diciendo: Marta servía. Si la presencia de Dios está en usted, si la presencia de Dios, usted tiene la conciencia de que habita en usted y vive en usted, va a tener una necesidad de servir. Pastor, ¿y dónde nace el deseo de servir? Le voy a explicar. El servicio es una manera de agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No solamente que ha hecho en tiempo pasado, sino que está haciendo en el tiempo presente y que va a hacer en el tiempo futuro. Cuando yo me pongo a servir, fíjese bien, yo no me pongo a servir para una organización. Yo no me pongo a servir para el pastor de una iglesia o para el líder de un ministerio, que ese es el pensamiento medio equivocado de la gente. Yo me pongo a servir porque quiero agradecerle a Dios lo que Él ha hecho conmigo. Muchos de nosotros deberíamos de estar ya en una tumba, pero si estamos en pie es porque su misericordia nos tiene hasta el día de hoy. Ahora, dele un fuerte aplauso. Ni todo el
el tiempo que me quede de vida, atención a esto, ni todo el tiempo que me quede de vida, aunque yo le sirva a Dios, nunca le voy a pagar todos sus favores para conmigo. Comenzando por un principio: la salvación que Dios nos ha dado, no se la puedo pagar. Por eso, cuando alguien está sirviendo en determinado ministerio, es porque en su corazón siente agradecimiento y se pone a servir porque lo que alguien ya hizo por él, ahora él lo quiere hacer por otra persona. ¿Cuál es la fuente de motivación del servicio? Atención, servidores, la fuente de motivación del servicio no es ganarse la notoriedad en una iglesia. La fuente de motivación del servicio no son ni siquiera las emociones y los sentimientos. Porque si usted sirve al Señor por emociones y sentimientos, rápido se le va a acabar la cuerda. Porque cuando la gente sirve a Dios y dice: ay, es que he sentido en mi corazón el servir, pues mire, esa no es una fuente de motivación, porque hay momentos que en el servicio usted no va a sentir nada, usted no va a desear nada. Y usted cree que los que venimos a servir todos los domingos, todos los miércoles y todos los viernes, todos los días tenemos ganas. No. Pero nos hemos dado cuenta que el servicio no lo motivan las emociones ni el sentimiento. El servicio lo motiva la determinación de ser agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a mí me encanta ver cuando hay hermanos que vienen a veces cansados, vienen a veces hasta que enfermos, hasta enfermos pueden venir y dicen: no, pastor, pero aquí estoy. Fíjese que tenía un dolorcito, pero así me vine porque yo quiero venir a servirle al Rey. Ese es el que sabe a dónde radica su fuente de servicio. Pero aquel que está sirviendo solamente para que lo vean, aquel que está sirviendo solamente para ganar notoriedad, tarde o temprano se va a desinflar. Tarde o temprano se va a poner a discutir, porque lo que él quiere no es servir a Dios de corazón. Lo que él quiere es ganar un poco de empatía o ganar un poco de simpatía con la gente. El que sirve motivado para que lo feliciten se decepciona cuando no le dan premio en diciembre. Ay, no me dieron regalo. Ay, no me dieron premio. El que va y va a evangelizar y que lo que quiere es notaría, sí, 45 almas para gloria de Dios. Es que no es el número de almas, es el corazón que está dispuesto a servirle al Rey. Porque así como Él te sacó de las tinieblas, también ahora tú eres un servidor que quiere alumbrar a otros con el evangelio de Dios. Y tu preocupación no es si aceptan 1 o si aceptan 10. Tu preocupación es decirle a la gente que hay un Dios que salva, y hay un Dios que transforma, y hay un Dios que ama a todos los pecadores. A eso se refiere el servicio. Claro, también cuando hablamos de la presencia de Dios, no solamente nace el deseo de servir, sino que también dice el versículo 2: y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Es decir, fíjese bien, estamos hablando de que una tiene el servicio activo, está llevando comida, está llevando platos. Lázaro está sentado a la mesa con él. Y esto es muy importante en este pasaje, ya lo hemos hablado con anterioridad. Ninguno es más importante que el otro. Es decir, no solamente el servicio y no solamente estar cerca del Señor a través de la comunión. Ambos son importantes. No se trata solo de servir y olvidarme de mi experiencia espiritual con Dios, pero tampoco solo se trata de la experiencia espiritual con Dios sin servir. No sé si me doy a entender con la idea. Es que hay quienes
como Lázaro, están sentados a la mesa con él y les encanta la espiritualidad y que el Señor y que aleluya y que ayer hice un ayuno y ya hice los 40 ayunos y ya me puse a orar y ya leí toda la Biblia y ya fui a... Sí, pero no solo se trata de esa experiencia, hermano. Se trata también de ver qué es lo que está haciendo usted por el reino de Dios. Y el otro está al otro lado, el otro que dice voy a servir y voy a hacer y voy a hacer lo otro, y se le olvida la experiencia con Dios. Por eso dije, no es uno más importante que otros. El cristiano debe de tener ambas cosas: su comunión espiritual con Dios a través de la experiencia con Él, pero también el cristiano debe de servir al Señor. Es un equilibrio. No puede ser usted una persona que solo sirva en una iglesia. Tiene que ser una persona que sirva en la iglesia, pero también venga a experimentar la presencia de Dios cuando oramos, cuando intercedemos, cuando clamamos, cuando estamos predicando, cuando cantamos. ¿Se entiende esa idea, hermanos? Es que los cristianos siempre vamos de extremo a en extremo. ¿Sabe usted que hay personas en las iglesias? Fíjese bien. Hay personas en las iglesias que han pasado años solo sirviendo a Dios, entre comillas, sirviendo a Dios, pero que nunca han tenido una experiencia con Dios en un culto, en una oración, en una palabra. Nunca. Yo tengo amigos pastores y este es el tema que más peleamos y yo les preguntaba el otro día: ¿y ustedes tienen problema con los servidores de su iglesia que no oyen culto? Es la de nunca acabar. Solo servicio y nada de experiencia con Dios. Pero también está el contrario: hay quienes solo experiencia con Dios y nada de servicio. ¿De cuál es usted? La idea no es que seamos de uno ni de otro. La idea es que así como sirvamos a Dios, también tengamos esa experiencia con Dios. Por eso la presencia de Dios es tan importante, porque nos equilibra. La experiencia con Dios es tan importante, la presencia de Dios, que ella nos ayuda a qué es lo que a nosotros como creyentes nos conviene. Se nota cuando un servidor tiene esta presencia de Dios. Es un servidor que ha madurado. Es un servidor que no da problemas. Es un servidor que aunque está la dificultad, pero siempre busca la solución. ¿Por qué? Porque tiene esa experiencia con Dios. Pero aquel servidor que solo sirve, es el que pasa metido en chambres, es el que pasa en problemado, es el que pasa molesto a cada rato, que a cada rato se berrinche, que ya se fue, que ya regresó, que quiere volver, que va a cambiar de ministerio. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? La madurez espiritual no significa tener más de servicio o más de experiencia con Dios. La madurez espiritual es un equilibrio. Ojo a esto, ojo a esto, ojo a esto. Dice la Biblia que seamos imitadores de ¿quién? Ok. Jesús servía, le hacía muchos milagros a la gente. ¿Están aquí conmigo? Pero a la vez que servía, Él se retiraba. ¿A qué? ¿Y qué hacía en la oración? La experiencia con Dios. Los discípulos, cuando Él les quiso enseñar, estamos hablando de Marcos capítulo 9, en la transfiguración, se encontraron con Jesús que resplandecía su rostro y que ahí estaba Elías. ¿Y quién estaba? Moisés. Y a los discípulos les encantó. Qué lindo se siente esto. Y Pedro, que era el más siempre impulsivo, Señor, le dice, ¿y por qué no hacemos aquí 3 enramadas? Mientras estaban ahí en la transfiguración, ellos disfrutaban de la presencia de Dios, de la experiencia espiritual. Pero abajo había un hombre que tenía un hijo que tenía una necesidad. Una pregunta: ¿qué hizo Jesús? ¿Se mantuvo en la montaña con la experiencia espiritual o bajó a servir? Bajó a servir. Es decir,
Ni solamente la experiencia espiritual, ni solo el servicio. Hay otro relato cuando dice que Jesús le daba de comer a la gente, que sanaba a los enfermos, se los llevaban a las ciudades y de repente ya no hallaban a Jesús. ¿A dónde está? Orando. Entonces, la idea de que Dios esté presente en mi vida pasa por: no puedo ser ni solamente alguien que quiere experimentar su presencia, ni alguien que solo quiere servir. Sigamos leyendo el pasaje, donde también se nota que alguien está la presencia de Dios. Versículo número 3. Entonces tomó María una libra de perfume de nardo puro. Los perfumes de esa época, como los actuales, no eran una cosa barata. Hay diferencia entre lo que son los perfumes, las colonias y las esencias. Son tres cosas muy diferentes. Y cuando aquí habla el nardo puro, es la esencia, es decir, que de ahí se podía sacar todavía en abundancia más perfumes. Y esto era un mecanismo algunas veces de ahorro. Lo que valía este nardo puro, es decir, un nardo no contaminado, un nardo que era, si ahora le quisiéramos decir, lo quisiera usted culturizar a nuestra época, usted sabe que ahora venden lociones que son originales, pero también hay imitaciones. Un perfume original, los franceses, que son los expertos en trabajar esto, usted sabe que un botecito le puede costar hasta $300, euros. Ahora las imitaciones le cuestan 10 pesos, $12, pero le deja amarillo o le quema la piel porque es más alcohol. ¿Alguien dice amén? No, si le tengo lociones francesas, sí, dígame cuánto vale. 60 pesos si es de la original, y le manchó la camisa. Solamente estoy haciendo esta ilustración para que usted vea lo que dice que hace María. Tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí hay dos acciones de alguien que siente la presencia de Dios como algo importante. La primera acción tiene que ver con que no repara en lo que le tiene que dar a Dios. Es decir, a María no le importa que ese nardo cueste lo que vale un año de salario de un jornalero de la época. A María no le importa que le pueden decir que ella está dando lo mejor para Dios. Y en segundo lugar hay otra acción, la acción de María de desenredarse el pelo. Eso solamente las mujeres lo podían hacer con su marido, no lo podían hacer con nadie más. Pero cuando vemos estas dos acciones desde el punto de vista cultural, es que hay una mujer que la presencia de Dios le provoca darle lo mejor al Señor. Ahora viene la reflexión para nosotros, y vamos a ser muy honestos en su vida de cristiano. Hoy por hoy vamos a ser honestos. ¿Le da usted lo mejor a Dios? Comencemos por algo tan sencillo. ¿Le da lo mejor de su tiempo a Dios? ¿O simplemente, si me queda tiempo, me congrego? Si no, no. Cuando quiero preguntarle, ¿a quién le pertenece el tiempo? Le hago otra pregunta. ¿Lo mejor de su vida, a quién se lo ha dado? ¿A una mujer, a un hombre o a Dios? Ahí usted conteste. Lo mejor de sus finanzas, ¿se lo ha dado a Dios o se lo ha dado a alguien más? Amados hermanos, no todos tenemos ese cariño y esa entrega por las cosas de Dios. Hace unos días, unos domingos, me dice un hermano al final: pastor, permítame un segundito.
Sí, dígame, hermano, quiero entregarle al Señor el primer salario de mi trabajo. Y usted queda, wow, el primer salario mensual de su trabajo. Sí, pastor, porque Dios es tan bueno conmigo, hermanos. Y quiero darle testimonio de este hermano. Nunca ha padecido trabajo, porque como le da lo mejor a Dios, Dios también le da lo mejor a él. Claro, podemos verlo desde el punto de vista monetario, qué montón es, pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, Dios le ha dado mucho más que eso. Aquí el punto no es la cantidad, aquí está el punto, aquí el punto es si yo estoy dispuesto de darle lo mejor a Dios de mi vida. Esta mujer se soltó el cabello, esta mujer no le importó darle lo que sea. Así, hermanos, he de reconocer, hay hermanos aquí en esta iglesia que aman tanto a Dios que le dan lo mejor a Dios. No importa, meten sus vehículos, meten sus recursos, meten su tiempo, porque saben que el que invierte con Dios no pierde. ¿Alguien dice amén a eso? El que invierte con Dios no pierde. Y esto se conoce, nosotros que de alguna manera podemos un poquito analizar la Biblia, se conoce como una cosa antitética. Cuando dice el versículo número 3 al final, lo enjugó con sus cabellos y la casa, ¿qué dice? Se llenó del olor del perfume. Ahora quiero que lean el capítulo 11, versículo 39. ¿Ya lo tienen conmigo? Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Hiede ya. Y aquí que dice en el capítulo 12, versículo 3 al final, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Por qué hiedía el cadáver? Porque la presencia de Dios no estaba. Porque esta casa ahora tiene un olor agradable. Porque lo que hace la diferencia es la presencia de Dios. Sientes que tu vida está llena de dificultades, de cosas que no saben bien, que no huelen bien, pues deja que Dios llegue a tu casa para que Él cambie eso que hiede, lo cambie por un aroma agradable. Voy a decir esto, es bien feo, pero si nuestra vida apesta, el que puede aromatizar nuestra vida se llama Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y quiero finalizar en el versículo 4 al 6. Aquí hay alguien que aparentemente tiene la presencia de Dios, aparentemente, pero que sin embargo tiene mal corazón. ¿Por qué tiene mal corazón? Miren ustedes, versículo número 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí tenemos una persona que aparentemente tiene la presencia de Dios, pero en realidad tiene un mal corazón. Fíjese bien, ¿a dónde viene la aplicación? Los que tienen mal corazón siempre critican a los que están dispuestos a todos por Jesús. Los que tienen mal corazón. ¿Y por qué estás haciendo eso vos? Vos sos bien dundo. Porque no reconoce que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en segundo lugar, el amor de Judas no era por los pobres, sino ¿por qué? Por el dinero. Hoy podemos vivir observando a quiénes son los Judas de nuestra época. Los Judas de nuestra época, y quiero narrar una situación que vivimos en nuestra región. Hace poco salió la realidad de Haití, un país cercano a nosotros que está envuelto en una convulsión
política y social complicada desde hace décadas. Claro, hay una lectura que hacer ahí del punto de vista político, que no nos interesa hacerlo, pero lo que sí es importante que usted sepa es que en Haití por lo menos existen 10,000 organizaciones que reciben fondos para ayudar a los haitianos. ¿Cree usted que esa ayuda llega a los haitianos? No llega a los haitianos. Voy a meterme en camisa de 11 varas. Aquí en nuestro país hay organizaciones que reciben fondos para ayudar a los salvadoreños. ¿Cree usted que el 100% de fondos llega a los salvadoreños? Le voy a dar un dato que le va a asustar. Cuando son organizaciones justas y honestas, a lo más que llega es al 30% de toda la ayuda. ¿Aman a los pobres o aman el dinero? ¿Aman la causa del necesitado o aman el negocio que tienen? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dios nos libre si alguna vez nosotros pedimos ayuda para la gente y no la damos. Judas pedía ayuda, Judas recibía el dinero, pero no lo daba. Si nosotros somos un mecanismo de servicio del Señor, si a nosotros Dios nos ha hecho depositarios para que trabajemos por su reino, cuidadito y nos volvemos Judas. Si hay algo que yo le tengo miedo es cuando la gente da para ayudar. Ay, hermano, le tengo miedo. Mire, aquí le doy este arroz y esto frío. Ah, pero esto va a ser para mí, porque el que parte y comparte le toca la mejor parte. Ay, no, hermano, no, porque puede hacer que a la gente le engañemos, pero a Dios, que ha mandado esos recursos, jamás lo vamos a engañar. Cuidadito. Por ejemplo, a nosotros nos enseñó, me recuerdo yo, una vez el pastor general, cuidadito con tocar los diezmos y ofrendas de los hermanos. Mejor cortate la mano, pero no lo vayas a usufructuar de manera propia. Peligroso eso, y esto casi no lo predican en los púlpitos, hermano, porque es una realidad. ¿Cuántos Judas sabemos de la época que no administramos bien los recursos que Dios envía? Y que estamos haciendo como estas situaciones que le digo, que piden en nombre de la gente, pero al final, mire, hacían un estadístico económico. Si en Haití se llegara a dar lo que los países donan, la realidad económica de la gente fuera diferente. Si en países de Latinoamérica como el de nosotros, mire, hay ayuda que nosotros no sabemos, que vienen de países europeos. Aquí hay otro problema, yo como chambroso se lo voy a decir. Usted sabe que hay países europeos que dicen, miren, donen por favor a todas las organizaciones religiosas, no importa el credo que sea, pero dónenla para hacer trabajo para la comunidad. Pero ¿sabe usted que aquí en nuestro país solamente hay una organización religiosa que recibe todos los fondos? Claro, no nos estamos quejando, Dios siempre provee para sus hijos. Lo que estoy diciendo es que cuidadito nos encontremos haciéndolo de Judas. ¿Qué dice el versículo 6? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque ¿qué era Judas? Macaco. Macaco. Yo recuerdo en la pandemia, por eso yo le digo a usted que sea un poquito más abierto cuando dé donaciones, porque en la pandemia varios hermanos mandaron recursos. No lo hicieron directamente conmigo. No estoy diciendo que robaron ni nada, no me vaya a malinterpretar, pero estoy diciendo que no hay nada más como la transparencia. Los hermanos que mandaron, pastor, aquí le mando $300. Se lo dijimos con factura. Hemos comprado tanto arroz, tanto frijoles, tanto aceite, tanto azúcar. Hemos hecho 26
bolsas básicas y las hemos ido a repartir, tantas en tal colonia, tantas en tal colonia, tantas en tal colonia. No, pastor, si yo no le estoy pidiendo cuenta. No, no es que me las esté pidiendo, pero no queremos entrar en esta categoría de Judas. Aquí está. Hermano, por favor, véndanos los granos básicos y denos un recibo para que el hermano que mandó esta donación en la pandemia podamos nosotros justificarle esto. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con las cosas de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, y quiero finalizar con esto. El que supuestamente tenía la presencia de Dios porque andaba con ellos, porque era de los 12, el que aparentemente tenía la presencia de Dios era ladrón. Y aquellos, incluso se le llaman que a esta mujer María era una prostituta. La que supuestamente hablaban mal de ella era la que derramó el perfume de nardo puro. En otras palabras, caras vemos, pero corazones solo Dios lo sabe. Esta mañana procuremos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nos va a llevar a lugares y nos va a sacar de situaciones que solamente Él puede hacer. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta palabra que nos hace reflexionar sobre cómo nosotros procuramos tu presencia, cómo nosotros amamos tu presencia, oh Dios, pero no solamente a nivel verbal, sino que amar tu presencia es una vida que demuestre que realmente habitas en nosotros. Al ser servidores, como una muestra del agradecimiento que te tenemos, al buscar tu rostro, así como lo hizo Lázaro ahí estando contigo, y también al no aparentar como Judas, que aunque andaba contigo, nunca vivió tu presencia plena.